Tú la misma vas a sacar puro 10. Pásame la primera. Estructura externa del cerebro. Entonces, vean, cuando nosotros decimos cerebro, tenemos que saber y diferenciarlo de lo que es encéfalo. Entonces, el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que comprende al cerebro y a la médula espinal, ¿verdad? Al encéfalo y a la médula espinal. Eso forma lo que se llama el sistema nervioso central. ¿Estamos? Pero el encéfalo le quitan la médula espinal y le queda entonces el encéfalo formado por el cerebro y el tronco encefálico y el cerebelo. Cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Y el cerebro, lo que se llama cerebro, está formado entonces por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Eso es lo que se llama cerebro, hemisferios cerebrales y diencéfalo. En la clase de hoy vamos a hablar de los hemisferios cerebrales, que la gente mayoritariamente los llama el cerebro. Acuérdense que son los hemisferios cerebrales. Y los hemisferios cerebrales es la parte más evolutiva, de la que el hombre ha evolucionado y la que le ha dado al hombre la característica de ser un ser racional. Entonces, por ejemplo, llaman a los hemisferios cerebrales el neopalio, la parte que le da la característica al ser humano y de colocarlo sobre las otras especies de la escala zoológica. ¿Sí? Ontogénicamente, entonces el cerebro se va a originar de la placa neural. Entonces, ¿qué? Primero tenemos el tronco neural, encima de la placa neural, a lo largo de las crestas neurales que van a dar posteriormente origen al sistema nervioso periférico. Se elevan las crestas neurales, se cierran allá en la línea mediana y forman el tubo neural. Y el tubo neural entonces va a ser hueco, por eso se llama tubo, porque entonces es hueco. Las paredes del tubo van a formar entonces el tejido cerebral, ¿verdad? Y la parte hueca va a formar entonces las cavidades que ustedes ven dentro del tejido cerebral. ¿Sí? Aquí tenemos entonces las paredes del tubo neural y las cavidades que están dentro de este tubo. A medida que se evoluciona, estas cavidades se van distendiendo y forman las llamadas vesículas cerebrales. Las vesículas entonces son, al comienzo, las primarias, son tres. Una que se llama la más craneal, se llama entonces la vesícula prosencefálica, la que le sigue inferior, la mesencefálica, y la más inferior, la rombencefálica. Tres vesículas primarias. Estas vesículas primarias luego dan otras vesículas secundarias, como ustedes ven allá, y ven que la prosencefálica, en la medida que va evolucionando, entonces forman dos vesículas laterales, ¿verdad? Que se llama la telencefálica, y una vesícula inferior o media, que se llama la diencefálica. Entonces, tanto la vesícula telencefálica como la diencefálica pertenecen a la prosencefálica. Por eso es que el diencéfalo pertenece al prosencéfalo. Luego tenemos la vesícula mesencefálica y abajo la vesícula rombencefálica, que a su vez se divide en dos vesículas más, que son la superior, la mesencefálica, y la de abajo, la mielencefálica. Seguimos. Sigue la evolución y entonces empieza a plegarse la parte prosencefálica a los lados en la cavidad craneal, y la parte diencefálica que está abajo de ella comienza a ascender y a meterse entre las vesículas telencefálicas. De esta manera que al final, vean, todo lo que es el diencéfalo queda metido en el medio de los hemisferios cerebrales que están a los lados y lo cubren. ¿Verdad? Debajo entonces de eso queda lo que se llama el mesencéfalo y luego el rombencéfalo. Y el rombencéfalo entonces tiene una parte superior que es el mesencéfalo y una parte inferior que es el mieléncefalo. Vean, y cualecen o se ensancha esta cavidad, que es la cavidad rombencefálica, en una forma de rombo y forma entonces lo que se llama el cuarto ventrículo. ¿Sí?
un corte sagital. Como se van encorvando, se van haciendo los pliegues que van a determinar finalmente lo que son los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente con el cerebelo que forman el mesencéfalo y abajo el bulbo que forma el mielencéfalo. Seguimos. Y el mielencéfalo con el mesencéfalo van a formar el rombencéfalo. Entonces aquí tienen ustedes hemisferios cerebrales. Vean ustedes que los hemisferios cerebrales van a abarcar o van a estar ubicados en lo que se llama la bóveda del cráneo. Se ocupan la bóveda del cráneo. Entonces tiene una parte anterior que es donde vamos a tener la parte frontal de este hemisferio cerebral y una parte posterior que es la parte occipital o posterior. Vean ustedes que entonces la parte anterior ocupa la fosa, o sea, acuérdense que el hueso frontal tiene por dentro una fosa, la fosa frontal. Ahí se aloja entonces el polo frontal del hemisferio cerebral. Y la cara inferior de ese polo frontal está como acostado, está relacionándose con el piso de la fosa craneal anterior. Acuérdense que ese piso tiene a los lados las eminencias orbitarias. Y estas eminencias orbitarias no son lisas, sino que tienen eminencias mamilares e impresiones digitales que le salen en el examen. Y esa es para que se amolde, ¿verdad?, los giros y los surcos que tienen por debajo esta cara inferior del lóbulo frontal. Luego entonces tenemos la parte media, ¿verdad?, que está ocupando la fosa craneal media. Y esta fosa craneal media, ¿cuál está ocupada? Por los lóbulos temporales. La fosa craneal media está formada por el ala mayor, el efenoide hacia adelante y quedan unas fosas ahí, ¿verdad? Ahí se meten entonces los polos anteriores de los lóbulos temporales. Y hacia atrás, tenemos entonces en el hueso occipital una prominencia que se llama la protuberancia occipital interna. Y de ahí hay un cruce donde se llama la confluencia de los senos, donde tenemos entonces los senos transversos, hacia arriba el seno venoso sagital y hacia abajo el occipital. Bueno, de esta encrucijada, ¿verdad?, entonces sale lo que se llama la tienda del cerebelo, que se acomoda entre el polo occipital de los hemisferios cerebrales y la cara superior del cerebelo, quedando entonces el polo occipital de los hemisferios cerebrales por encima de la tienda supratentorial, ¿verdad?, supratentorialmente, y el cerebelo queda infratentorial. Y como en el hueso occipital tenemos desde la protuberancia hacia arriba dos fosas, ¿verdad?, que ahí es que se alojan entonces los polos occipitales del cerebro. Y de la tienda para abajo hay dos fosas también, ¿verdad?, que ahí es que se alojan los hemisferios cerebelosos. Pero los hemisferios cerebrales no ocupan la fosa craneal posterior. ¿Por qué no ocupan la fosa craneal posterior? Porque eso lo impide la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Es decir, el cerebro, los hemisferios cerebrales ocupan por encima de la tienda del cerebelo la fosa craneal media y la fosa craneal anterior. ¿Estamos? Es decir, ocupa lo que se llama la bóveda del cráneo y la fosa media y anterior. Luego entonces tenemos aquí abajo, vean, el mesencéfalo, que ahí donde la tienda llega, que de hasta donde la tienda del cerebelo llega aquí a la cisterna cuadrigémina, entonces ahí se encuentra lo que se llama el borde libre de la tienda del cerebelo, que tiene que pasar abrazando, ¿verdad?, los pedúnculos cerebrales, y se va hacia adelante hasta dónde, hasta su inserción, que es la apófisis clinoide, anterior y posterior. De tal manera que el tronco del encéfalo queda entonces o pasa por este ojal, que se llama entonces la abertura oval de la tienda del cerebelo. Entonces, arriba tenemos el mese, luego tenemos el puente y hacia abajo tenemos el bulbo raquídeo. Esto que ustedes ven entonces el cerebelo, junto con el puente forman el mesencéfalo, y eso que da como el número 7 es el mielencéfalo. Mielencéfalo con mesencéfalo forman el rombencéfalo. Aquí está el mesencéfalo y luego queda por encima del mese el prosencéfalo, que ya ustedes saben que está formado por el telencéfalo
Claro, clarísimo. Ahí seguimos. Ustedes ya se conocen esto. Tenemos los ventrículos cerebrales. Los hemisferios cerebrales no son macizos, son huecos. Entonces tenemos por fuera la superficie externa, la cara interna y la cara inferior de esos hemisferios es corteza cerebral, corteza gris o materia gris como la llaman. Y en la profundidad tenemos entonces, o por debajo de la sustancia gris, la sustancia blanca, que llaman entonces el centro oval, la corona radiada, donde solamente hay puras fibras, que son fibras que nacen o que salen de las neuronas que están en la corteza cerebral. Se dice que hay en el cerebro hay unos 30 millones, billones de neuronas. Y nosotros utilizamos el 10% nada más de esos 30 billones de neuronas. 10%. Todavía no qué desperdicio. Entonces, en las cavidades, entonces en la cavidad que tenemos en el telencéfalo tenemos lo que se llama entonces el ventrículo lateral, o los ventrículos laterales, son dos, uno en el hemisferio derecho y otro en el izquierdo. Y cada ventrículo lateral tiene una extensión que llaman el asta frontal del ventrículo lateral. Luego tienen el cuerpo del ventrículo lateral. Luego tienen el asta occipital o posterior. Y luego el asta inferior, que es el polo temporal. O en el lóbulo temporal. Estos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo, que es la cavidad que se encuentra entre las dos paredes del diencéfalo, la pared derecha y la pared izquierda. Entonces, este es el ventrículo medio, que se comunica con los ventrículos laterales por los alveolos de Monro. Y esto que ustedes ven acá como un hito es para que pase la adherencia intertalámica, o sea, el tejido, a manera de puente, que une los dos diencéfalos. Y esto que parecen unas digitaciones no son más que los recesos que hace el tercer ventrículo a nivel del diafragma, o por encima del diafragma, llamado el receso supraquiasmático. Y este que está por detrás, que es el receso infundibular, es el que va entonces hacia, o que va a unir al tallo hipoficiario con la hipófisis, que va hacia la silla turca. Aquí tenemos entonces el tercer ventrículo comunicado con el cuarto a través del conducto del mesencéfalo, acueducto de Silvio. Ahí ustedes conocen este acueducto que se encuentra en el mesencéfalo. Y este cuarto ventrículo que se encuentra entonces en la parte posterior del puente y en la parte posterior del bulbo raquídeo. Ya ustedes saben que ese cuarto ventrículo tiene comunicación con el espacio subaracnoideo que recubre al cerebelo y a los hemisferios cerebrales a través de tres agujeros que ustedes conocen, dos laterales y uno mediano. Los laterales, que son estos, se llaman Mayendi, muy bien. Seguimos. Mayendi. Seguimos. Y ahí tienen ustedes los huequitos. Ahí está viendo. Mayendi. Y luego ese líquido recorre todo el espacio subaracnoideo, pasando por las dilataciones del espacio subaracnoideo, que son las llamadas cisternas, que ustedes conocen. La cisterna magna, la cisterna cuadrigémina, la cisterna subdiafmática, la cisterna intercircular y la cisterna continua. Ya ustedes conocen esta cisterna, que la vimos en clases pasadas. Por ahí circula entonces el líquido cefalorraquídeo. Ya ustedes entonces el seno recto, ¿verdad? Toda la tarde callada por ese seno acá extra. Esta figura no está, la voy a explicar. Y todo el mundo puso el seno recto. Se gana de última más fácil. Era el más fácil que había. Seno recto. Ok, seguimos. Yo creo que los nervios son los que hacen que ustedes. Yo le estaba un día que tenía la crisis, por ahí, no le veo la cara. Hay una muchacha del grupo C que tiene una crisis. No, esta figura no está. Entonces, le pusimos el polígono de Willy con sus cerebral posteriores, con sus pontinas, con sus cerebelosa posterior, la cerebrosa superior, la comunicante posterior.
Pero como ella no la había estudiado ahí, sino sobre el cerebro, no. Quíteme esto, que no sé qué más. Que eso no lo entiendo. Entonces, yo no sé cómo es que estudian, viendo que si tú tienes el polígono, tú tienes que conocerlo arriba del cerebro, debajo del cerebro, metido bajo la cama, en la pared, en el techo, a donde te lo pongas, tú tienes que saber las ramas del polígono. Entonces, vas a hacer un bochinche porque no te la ponen igualito en la figurita que te aprendiste, entonces estás estudiando mal. Cuando llegues al hospital y vayas entonces a ver el polígono de Willy en un paciente que le abren el cráneo, entonces, ¿eso es chino o va a ser chino? No entenderá, no, yo no estudié ahí, está en melato a aventar sobre ese. Ok, el cerebro. ¿Dónde está ubicado el cerebro entonces? En la bóveda del cráneo, en la parte superior y anterior de la bóveda del cráneo. Vean ustedes que la superficie del cerebro no es lisa, sino que es una superficie que es plegable. ¿Vean? La superficie, la sustancia gris está plegada, ¿verdad? De tal manera que forma giros o circunvoluciones. Vamos a tener que hacer lo mismo que en la mañana. Aquellos dos que están allá, tráiganme un momentico. No, en la mañana no estamos comiendo cuentos. No, para afuera. En la mañana estamos haciendo igualito, el que bochinche no vaya no, para afuera, para afuera. En la grabación, pero el cerebro para afuera. Ok, entonces el cerebro está plegado, ¿verdad? La superficie del cerebro está plegada. De tal manera que tiene, ¿verdad? Circunvoluciones o giros y también tiene surcos. En todos los lóbulos que tenemos entonces el cerebro, perdón, tenemos entonces esos pliegues o circunvoluciones y los surcos. ¿Sí? Dimensiones entonces y formas del cerebro. Los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Cuando están juntos tienen la forma ovoide, ¿verdad? Forma de huevo y su distancia más larga es la que va en el sentido antero-posterior, que mide aproximadamente 17 centímetros, desde el polo occipital hasta el polo frontal. Y luego tiene un ancho, que es lo que va de aquí, de cada eminencia parietal a la otra eminencia parietal, que mide 14 centímetros. Y en alto, o sea, desde la base hasta el vértice más alto, mide entonces 13 centímetros. El peso, en la mujer 1350 y en el hombre 1250, perdón, en el hombre 1350 y en la mujer 1250. 100 gramos menos, ¿verdad? Este es el cerebro. ¿Ah? La mujer tiene la cabeza más chiquita. No, eso es artificial. Agarran varios cerebros, 1000 cerebros de mujeres y 1000 cerebros de hombres, y entonces se saca un promedio. El peso del cerebro, lo menos que pesa un cerebro de un hombre es 1040 gramos, 1035, 1040. Lo más que pesa, se han conseguido hasta de 2000 gramos, o sea, 2 kilos. Entonces, se ha visto pues que siempre en la mujer el cerebro pesa en un promedio de 100 gramos menos que el del hombre. Pero tienen los mismos giros, tienen los mismos pliegues, tienen la misma inteligencia, tienen las mismas cantidades de neuronas, todo. Entonces, todo lo demás es igual. La forma, lo único que se diferencia en el peso. Bien. Ahí tienen también entonces otra línea de investigación de buscar hacer una tesis por qué el peso de la mujer pesa, el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y ahí tienen entonces unos ejemplos de algunos cerebros. Yo no sé por qué en estos estudios siempre hay unos nombres de mujeres. Llama la atención, ¿verdad? Son machistas. Son machistas, ¿verdad? De esos rusos y esos alemanes, esos europeos son machistas. Tienen cita a las mujeres. Entonces vean, el de este señor novelista ruso pesa más de 2 kilos. ¿Sí? Bueno, esa es una manera de ilustración y de relajo. ¿Sí? El cerebro entonces tiene muchas acciones o funciones y
Y dentro de ellas, acuérdense que de la corteza cerebral, ahí hay neuronas que de la quinta capa, ¿verdad? De las 6 capas que tiene la corteza cerebral, la quinta capa en cuanto a motricidad es una de las más importantes, porque se encuentran entonces las células piramidales, que son las que van a dar un axón que sale de la corteza y se dirige al centro oval, o sea, la sustancia blanca, y que tiene que descender a centros cerebrales subcorticales. Es decir, tienen que ir al núcleo caudado, tienen que ir al núcleo ventricular, tienen que ir al globo pálido, al putamen, tienen que ir al núcleo que se encuentra en el mesencéfalo, tienen que ir al núcleo que está en el tálamo, tienen que ir al núcleo que está en el puente, en el bulbo, en el cerebelo y hasta la médula espinal. Acuérdense que hay un haz que se llama el córtico espinal, un haz motor que viene del área 4, que forma el haz piramidal o córtico espinal, que llega a las astas anteriores de la médula espinal, donde se encuentran las neuronas que van a recibir, ¿verdad?, a este haz o a este axón tan largo que viene de allá. Entonces aquí están las comunicaciones que hay. Y un centro integrador, ¿verdad?, de funciones motoras o sensoriales. Entonces, que vamos a ver ahorita cuáles son las áreas que son sensoriales y cuáles son las áreas que son motoras. Y además el cerebro no solamente es un sitio de donde salen axones que van a comunicarse con núcleos subcorticales, sino que además ahí es el asiento de funciones mentales intelectuales altas, como son, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, el comportamiento y el lenguaje. Vamos entonces a hablar de los surcos, de las hendiduras, las fisuras y las incisuras que vamos a encontrar entonces en el cerebro. Las hendiduras son surcos o canales amplios que van a separar, son hemisferios cerebrales, en este caso cerebral. Entonces, cuando se habla de una hendidura, están hablando, por ejemplo, de la hendidura interhemisférica, porque son dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, ese canal que se mete entre los dos hemisferios es la hendidura interhemisférica. Esta hendidura interhemisférica la van a ver tanto por la parte superior de los hemisferios, por la parte superior entre los hemisferios, la medula occipital, entre los lóbulos frontales y por la cara inferior de los hemisferios. Entonces, vean cómo esta fisura, perdón, esta hendidura pasa entonces por arriba, por detrás y por debajo de los hemisferios cerebrales. Por donde no pasa ella es en el centro, porque en el centro están las formaciones, ¿verdad?, que unen los dos hemisferios cerebrales. Entonces hay unas formaciones cerebrales o subcorticales que van a unir estos dos hemisferios cerebrales. Luego tenemos las fisuras, que son canales o surcos que se encuentran separando lóbulos. Entonces, aquellos canales que separan lóbulos se llaman fisuras, la fisura de Rolando, la fisura central, o la fisura de Silvio, que es la fisura lateral. ¿Ah? Los surcos son canales, pero que se encuentran separando circunvoluciones o giros. ¿Estamos? Se llama entonces fisura. Y las incisuras son divisiones de las fisuras que se meten entre giros. Por ejemplo, la incisura occipitotemporal, ¿verdad?, la incisura ascendente de la lateral, la incisura horizontal de la fisura lateral, etc. Ustedes tienen las diferencias entre cada una de ellas. Seguimos. ¿Cuántos bordes y cuántas caras tiene el cerebro o los hemisferios cerebrales? El agua que está cayendo del techo está caliente. Entonces, bordes. El borde superomedial, el borde inferolateral y el borde inferomedial. 3 bordes tenemos entonces en los hemisferios cerebrales. Cara. Entonces tenemos entre el superomedial y el inferolateral tenemos la cara superolateral. Cara superolateral. Entre el borde inferolateral y el inferomedial, la cara inferior. Y esto tenemos entonces la cara medial.
la cara medial de los hemisferios cerebrales. Entonces, ustedes solamente le van a ver en un cerebro entero, le van a ver la cara medial, arriba, por encima del cuerpo calloso, y abajo, por debajo de lo que se llama el hipotálamo. No van a ver la continuidad del borde medial porque lo impiden estas formaciones que están metidas en el medio y que están uniendo los dos hemisferios cerebrales. ¿Estamos? Con estas estructuras, el cuerpo calloso arriba, tercer ventrículo, núcleos talámicos, el pitamen, el claustro, globos pálpicos y núcleos que tenemos en el subtálamo. Acuérdense que ahí tenemos tálamo en el encéfalo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo. Todas esas son las formaciones interhemisféricas que se encuentran uniendo los dos hemisferios. ¿Preguntas? ¿Están entendiendo todo? Seguimos. Ok, ahí están las caras. ¿Cuál cara sería esta? La superolateral, es la cara medial, y aquí tenemos la cara inferior. Vean que la cara inferior está dividida por la rama transversa del surco lateral de Silvio. Entonces vean aquí, usted puede pasar un lápiz por aquí, y sale aquí, sigue por aquí y sale aquí. O sea, bajan los lóbulos temporales y ahí hay una hendidura en forma transversa, ¿verdad? Que se llama entonces la rama transversa o la porción transversa del surco lateral. Entonces se divide en dos porciones. Una porción posterior que es la más amplia o más larga, y una porción anterior. La parte anterior de esa cara inferior corresponde al lóbulo frontal y la porción posterior de esa cara corresponde al lóbulo temporal y al lóbulo occipital. ¿Verdad? Ahí también tenemos surcos, tenemos giros. Y este borde, vean ustedes que este sería el borde ínfero medial. Y este sería el borde súpero medial. Y este borde sería el ínfero lateral. Se va para afuera. Este borde sería este borde. Ínfero lateral. Y este borde sería este borde. Ínfero medial. Ínfero medial. ¿Y este borde cuál sería? El inferomedial también, pero a nivel del lóbulo frontal. Claro, porque este es inferomedial, porque los laterales están para allá, este está para acá, y este está por aquí. Entonces aquí sería inferomedial, aquí inferomedial, aquí inferolateral, y aquí superomedial. Sería este. Seguimos. Ya vieron las caras. Vamos a ver los polos y los lóbulos del cerebro o de los hemisferios cerebrales. Los polos son los extremos. Entonces, este sería el polo frontal, este sería el polo temporal y este sería el polo occipital. Los extremos o puntas de esos lóbulos son los lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y el quinto lóbulo, que es el de la ínsula. Entonces ahí, para ver el de la ínsula tenemos que abrir la cintura lateral. Abrir la cintura lateral, entonces en el fondo vemos el lóbulo de la ínsula. ¿Cuántos lóbulos hay? Okay. No, seguimos. Ahora, esos lóbulos tienen que tener límites. Este es el surco de Rolando, muy bien. Viene siendo el límite posterior del lóbulo frontal. Límite posterior. Límite anterior, el polo frontal. Límite inferior, el borde. Inferolateral. Cuando lo veas por fuera, inferolateral. Cuando lo veas por dentro, inferomedial. Entonces, inferolateral. ¿Y el límite superior?
superomedial. Muy bien. El borde superomedial. Ahora vamos con el parietal. Lóbulo parietal, límite anterior. El surco de Roland. Límite superior. El borde superomedial. Límite posterior. ¿No? Central, la cuña. La línea parieto-occipital. Esta línea es una línea imaginaria. Acuérdense, esta es una línea convencional que uno traza, que va desde la incisura, vean que utilicé la palabra incisura. ¿Por qué? Porque es una dependencia del surco, ¿verdad? O de la fisura parieto-occipital que está por la cara medial, que se mete por el borde superior y llega un poquito sobre la cara lateral del occipital. De ello pasa una línea que va hacia la escotadura preoccipital, también la puede llamar escotadura occipitotemporal, y entonces hasta ahí va esta línea. Pero no es que esa línea está ahí marcada en el cerebro, sino que uno la traza. Entonces, hasta ahí, hasta esa línea, la parte superior llega el lóbulo parietal. Y el límite inferior, por delante, el surco lateral, o de Silvio, y una línea convencional que va desde esta fisura de Silvio hasta la línea convencional parieto-occipital. ¿Estamos? Y luego viene el lóbulo temporal, límite anterior, el polo temporal, límite superior, el borde inferolateral, el límite superior o superior, la línea imaginaria, y otro inferior, otra línea imaginaria. Luego te dan los nombres, parieto-occipital ahí abajo, y la línea convencional que va desde el surco lateral hasta la convencional parieto-occipital. Y ya ahí tienen ustedes los lóbulos de los hemisferios cerebrales por la cara superolateral. Ahí abrimos los opérculos temporal y frontal para que se vea entonces la profundidad el lóbulo de la ínsula. Y el lóbulo de la ínsula también tiene giros y también tiene surcos. Tiene un surco central de la ínsula, ahora llamamos surco central de la ínsula, no de Rolando, de la ínsula. Por delante, los giros insulares cortos y por detrás, los giros insulares largos. Y un surco que da la vuelta al lóbulo, no circunda, mejor dicho, ¿verdad? Que se llama el surco circular, el surco marginal, ¿verdad? Y aquí donde el surco marginal o circular se une o hace un reclutamiento con el central de la ínsula, se llama el limen de la ínsula. El limen de la ínsula, la entrada de la ínsula, o el borde de la ínsula. Seguimos. Esta ínsula es un sitio donde tenemos las áreas vestibulares secundarias. Están ahí. Incluso en la parte superior de la ínsula tenemos áreas que tienen que ver con la percepción del gusto. Según autores, ahí se encuentran unas áreas que es la número 13, la número 14, la número 15 y la número 16. Son áreas insulares. Están ahí en el lóbulo de la ínsula. ¿Qué cara es esta? La cara medial, ¿hasta dónde? Hasta el borde inferomedial. Ok, inferomedial. Del borde inferomedial al inferolateral está la cara inferior de los hemisferios cerebrales. Cara inferior de los hemisferios cerebrales. Aquí si ven ustedes la fisura parieto-occipital. Y ahí lo ven llegando al borde superior, metiéndose hacia la cara lateral, que es de donde ustedes pasan la línea imaginaria, cuando están en la cara lateral, hasta la escotadura, para dividir por fuera o separar
el lóbulo occipital de los demás lóbulos que están por delante. Seguimos. Vamos a hablar de los surcos ahora y de los giros en cada uno de los lóbulos. Ya vieron cara, ya vieron borde, ya vieron fisuras, hendisuras, fisuras, incisuras. Ahora vamos a hablar de los giros y los surcos. Este que está aquí. Surco central de Rolando. Vean que el surco central de Rolando, al igual que sucede con el parieto occipital, también llega al borde superior de los hemisferios cerebrales. Y en vez de salir como hace el parieto occipital, que sale de la cara medial hacia la cara lateral, este pasa de la cara lateral a la cara medial. ¿Fijaron? Este entonces asciende y cuando llega al borde superior se mete con la cara medial. Por delante entonces de ese surco central tenemos el giro central, que es área motora. Por delante tenemos el surco precentral, que vean que no rebasa el borde superior. Por delante tenemos tres giros que de arriba hacia abajo se llaman frontal superior, frontal medio y frontal inferior, separados por surcos, frontal superior y frontal inferior. Entonces, tienen entonces tres surcos, el superior, el inferior y el precentral. Superior, inferior y el precentral. ¿En dónde? En la cara lateral del lóbulo frontal. A nivel del giro frontal inferior, tenemos las incisuras del surco lateral o de la fisura lateral, es decir, que son estas, una ascendente y una anterior, horizontal, que entonces van a agarrar al giro temporal frontal inferior y lo dividen en opérculos. Entonces, da un opérculo anterior óptico, da uno triangular y una porción opercular del lóbulo, del giro frontal inferior, o también como lo llaman algunos autores, par, porción. Entonces, par óptica o orbitaria, par triangular y par opercular. En latín, lo que le gusta el latín. Entonces, eso es en el giro frontal inferior. Nos vamos al lóbulo temporal. Entonces tenemos debajo del surco lateral, tenemos entonces el giro temporal superior. Luego tenemos el surco temporal superior. Luego tenemos el giro temporal medio. Luego tenemos el surco temporal inferior. Y luego el giro temporal inferior. Eso es por la cara lateral del lóbulo temporal. ¿Ya tiene hambre? Gobernada por el sistema nervioso extrapiramidal, automático o voluntario. No lo controlan. Entonces, ya que al finalizar la rama posterior del surco lateral, por encima de ella o por detrás de ella, tenemos entonces un giro, que se llama el giro marginal. Y si seguimos entonces el surco temporal superior, detrás de ella o por encima de ella, tenemos entonces el giro angular. Tenemos dos giros que lo podemos ubicar en el lóbulo parietal. Por eso pertenece ya al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a tener un giro parietal superior y un giro parietal inferior, separados por el surco intraparietal. Y por delante de ellos tenemos entonces este surco, que se llama el surco ocentral. Y por delante del surco ocentral tenemos el giro ocentral. Y hasta ahí llega entonces el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque llegó a su límite, que es el surco central. El occipital, ya sabemos, tenemos la línea imaginaria, manito occipital. Y por detrás nos queda el lóbulo
su cara externa. Y ahí tenemos entonces giro occipital superior, giro occipital medio y giro occipital inferior. Y esto que ustedes ven acá es la fisura calcarina que viene desde la cara interna o medial y también bordea el borde superior y sale hacia la cara externa. El lóbulo occipital. ¿Estamos? Estamos. Seguimos. Lóbulo de la íntima, ya se lo estudiaron. Seguimos. Cara inferior de los hemisferios cerebrales. Ya sabemos entonces que el surco lateral tiene una porción transversa, tiene una porción horizontal, tiene una porción ascendente y tiene una porción posterior. ¿Estamos claros? Entonces, en la cara inferior de los hemisferios cerebrales tenemos entonces, si nos vamos al lóbulo temporal y al lóbulo occipital, con una continuación uno con otro. Entonces, llegamos a este borde. ¿Cómo se llama este borde? Inferolateral, correctamente. Entonces, vemos que en la cara inferior, el giro temporal inferior rebate ese borde y se mete en la cara inferior. Entonces, lo primero que vas a ver después que llegas al borde inferolateral, en la cara inferior, es al giro temporal inferior. Entonces, eso es giro temporal inferior también. Medial a ese está un surco. Se llama surco occipito temporal. Medial a este surco, ¿quién está? Un giro. Que se llama giro occipito temporal. Medial a quién está? Un surco. Se llama el surco colateral, hasta aquí. Porque aquí, a nivel del uncus, tenemos entonces el surco renal. Surco renal. Medial a este surco, ¿quién está? El giro párico-campal, hasta aquí. Porque esta parte a nivel del lóbulo occipital se llama giro lingual. Entonces, el giro lingual a nivel occipital y esto es giro párico-campal o giro del hipocampo, también lo llaman. Medial a él, ¿quién está? ¿Quién es este? El borde inferomedial. Aquí está el borde inferomedial, que también lo llaman el surco del hipocampo. Surco del hipocampo. Okay. Este triangulito que ustedes ven por detrás de la rodilla. Y la rodilla se quedaron callados. Ajá, el esplenio del cuerpo calloso es lo que se llama entonces el istmo del hilo del ciclo. Istmo del hilo del ciclo y este es el hilo del ciclo. Visto por la cara inferior, pues. Nos vamos ahora a la cara inferior, pero a nivel del lóbulo frontal. Y ahí vemos entonces, ¿qué borde es este? Inferolateral, ok. Facilito, inferolateral. Estoy ahí y me voy hacia medial. Encuentro el giro orbitario lateral. Orbitario. Luego entonces tengo medial a él el giro orbitario anterior y el giro orbitario posterior. Medial a él tengo entonces el surco, que son surcos orbitarios. Medial a este surco, un giro orbitario medial. Medial a él, un surco, surco olfatorio, correcto. Medial a él, un giro recto. Medial a él, un borde inferomedial del lóbulo frontal. ¿Y medial a él quién está? La hendidura interhemisférica. La hendidura interhemisférica. Ahora, cuando yo aparto los dos bordes inferomediales, veo entonces en el fondo de la hendidura al cuerpo calloso. Claro, si bajo, voy a llegar al pico del cuerpo calloso. ¿Pero claro? Sí. Y le preguntan, ¿quién se aloja en el surco olfatorio? El tracto y el bulbo olfatorio.
¿Quién se relaciona con el borde inferomedial del lóbulo frontal? Ajá. ¿Qué estructura vascular? Ahí está, pues facilita. No. Seno recto al delante. Seno recto al delante. La arteria cerebral anterior. Ajá, la está diciendo. Cara medial. ¿Eh? No, vasos ya no van. Vasos ya fueron para el... ¿Ah? No, no vamos a preguntarle vasos para que descanse un poquito. Por favor. Para el que no le gusta el polígono de Willy. Ok. La cara medial. ¿Qué borde es ese? Borde superomedial. Muy bien. A nivel de dónde? Del lóbulo frontal. Aquí. Borde superomedial. ¿A nivel de dónde? Del lóbulo parietal. Surco, borde superomedial. A nivel del lóbulo occipital. Surco, borde inferomedial. ¿A nivel de dónde? Del lóbulo temporal. Borde medial. A nivel del lóbulo frontal. Ok. Ya estamos en ese borde. Entonces vamos. Si estamos en el lóbulo frontal y descendemos por la cara medial, vamos a ver entonces la cara medial del giro frontal superior. ¿Estamos? Esta es la cara medial del giro frontal superior. Porque por fuera nosotros le vemos la cara lateral al giro frontal superior. ¿Estamos? Ok. Por detrás tenemos un surco que nos dice a nosotros hasta aquí es parietal y de aquí para adelante es frontal. Que es entonces este surco paracentral. Y detrás del surco paracentral tengo el lobulillo paracentral también. Y ese lobulillo paracentral queda dividido en una parte anterior y una parte posterior por ese surco, que es incompleto, que rebasó el borde superior de ese giro, y que viene de la cara externa, que es el surco central de Rolando. Entonces, el surco central de Rolando me divide al lobulillo paracentral en una porción anterior que es motora y una porción posterior que es sensorial. Detrás del lobulillo paracentral tengo un surco que se llama entonces la porción ascendente del surco del cíngulo. Este es el surco del cíngulo. Y esta es su porción ascendente y esta es su rama horizontal. Entonces, la rama horizontal del giro del cíngulo se llama el surco subparietal, porque el intraparietal está por fuera. Entonces, esto es subparietal. Por detrás de la precuña, entonces, tenemos un surco que es el surco parieto occipital. Y detrás del surco parieto occipital tengo la cuña. Y por debajo de la cuña tengo el surco calcarino. Y debajo del surco calcarino tengo el giro del cíngulo. Perdón, tengo el giro lingual. El giro lingual. Por delante del giro lingual aquí tengo al giro paripocampal. Y por delante del giro paripocampal que tengo al uncus, hacia la parte medial, y hacia adelante tengo el polo temporal. ¿Se ubicaron? Debajo del surco del cíngulo tengo el giro del cíngulo. El giro. Y debajo del giro del cíngulo tengo al surco del cuerpo calloso. Surco del cuerpo calloso. Y debajo del surco del cuerpo calloso tengo al cuerpo calloso. Que tiene entonces la parte anterior que es la rodilla, tiene el cuerpo y tiene una parte posterior que es el plenio del cuerpo calloso. ¿Estamos? Si yo le digo ahora, dígame los límites del lobulillo paracentral. Por arriba.
El borde superomedial del hemisferio. Por delante. El surco paracentral. Por debajo. El surco del cíngulo. Por detrás. La rama ascendente del surco del cíngulo. Okay. Si yo le pregunto, ¿quién está por detrás del lobulillo paracentral? La precuña. Vean que es facilito. ¿Quién está por detrás? La precuña. Ahora, ¿cuáles son los límites de la precuña? La rama ascendente del surco del cíngulo. Correcto. El borde superomedial por arriba, por debajo. El surco subparietal, muy bien. Por detrás. Por el parieto occipital. La cuña, límite. El surco parieto occipital. Surco calcarino. Y por detrás, el borde superomedial. Ahí está. Vean, el giro del cíngulo comienza aquí. Entonces, esta parte que está por delante de la lámina terminal se llama entonces el giro paraterminal. Giro paraterminal. Luego, ese giro paraterminal se continúa con esta parte que está por debajo del cuerpo calloso, que se llama el giro subcalloso. El giro subcalloso entonces continúa con el verdadero giro del cíngulo. Y cuando llega al esplenio, el giro del cíngulo se adelgaza y forma lo que se llama el istmo del giro del cíngulo, que sigue hacia abajo entonces con la cara inferior con el giro paripocampal, que remata en el humus. Todo esto que yo les acabo de mencionar son las porciones de un giro que Broca lo llamó el giro límbico de Broca. Ahí tienen entonces el giro límbico. Si en el examen le preguntan quiénes forman el giro límbico de Broca, ya ustedes saben quién lo forma. Okay, ya te lo dije. Metió el giro para hipocampal, remata con el humo. Ajá, vean, eso que está ahí, ¿qué será? El surco colateral, muy bien. Y lateral a él, ¿quién está? Al surco colateral. El occipito temporal nada más. Eso, olvídelo acá. Y lateral a él, ¿quién está? El surco occipito temporal. Y lateral a él, ¿quién está? El giro temporal inferior. Y lateral a él, ¿quién está? El borde inferolateral. No tengo el surco. Es un borde. Ok, inferolateral. Seguimos. Esta es la cara medial. Ahora viene la Brockman. Vino Brockman y entonces vio aquellas caras y empezó a estudiar entonces las áreas en el neopalio. Y entonces empezó a darle numeritos de acuerdo a su estructura arquitectónica y de acuerdo a la función que tenía o que tiene cada una de estas áreas en cada lóbulo. Entonces, vamos a estudiar las áreas que están en el lóbulo frontal, luego las que están en el lóbulo parietal, y luego las que están en el lóbulo temporal, y luego las que están en el lóbulo occipital. No, que gracias a él se conocen los adelantos que hay sobre neurociencia. Vean, surco central. Por delante del surco central, entonces tenemos el giro precentral. Entonces, ese giro precentral, Brockman descubrió que habían unas células que eran piramidales, unas pequeñitas, unas medianas y unas grandotas. Y vio que de las grandotas salían los axones que formaban el haz piramidal. Y entonces las llamó, ¿verdad? Área 4 de Brockman. Este es mi área 4, yo puse un número, 4. Entonces, el área 4 de Brockman es el área motora primaria. Área motora primaria. O sea que de ahí van a salir los axones que van a ir a inervar
a los músculos estriados o voluntarios, precisos, o sea, para hacer movimientos finos como la escritura, etc. Toda esta parte roja es el área motora primaria, área 4. Por delante del área 4 tenemos el área 6, que se llama el área premotora. Pre porque está por delante, motora porque está delante del área motora. Área 6. Ella también es motora, o sea, las fibras que salen son fibras eferentes, es decir, son fibras centrífugas, porque están saliendo de la corteza cerebral. Las que llegan a la corteza son centrípetas, ¿verdad? Entonces estas son centrífugas. Pero él descubrió que aquí había menos células piramidales que las que están en el área motora. Y vio que esos axones, en vez de irse para la médula espinal y en vez de irse para los núcleos motores del tronco encefálico, se iban, por ejemplo, para el cuerpo estriado, y que cuando eran estimulados entonces producían movimientos como los producidos por el sistema motor automático extrapiramidal. Entonces él la llamó área premotora y le puso un número que era el número 6. Área 6, área premotora de Brown. ¿Dónde está ubicada esa área 6? En la parte de atrás, ¿de quién? Del giro frontal superior, del giro frontal medio y del giro frontal inferior. Mientras que la motora está por delante del surco central. Luego encontró que por delante del área 6 y en el giro frontal superior y en el giro frontal medio había una área que cuando se estimulaba hacía que los ojos se movieran. Entonces la llamó área 8, que es el área para el movimiento. Ahí se encuentran entonces los núcleos que son para el movimiento conjugado de los ojos. Área del movimiento conjugado de los ojos. También es premotora porque está por delante de la motora. Y luego entonces, en la parte anterior, lo más anterior del giro frontal superior, medio e inferior, entonces hizo una secuencia, ¿verdad?, de numeración que va desde la número 9, la número 10, la número 11 y la número 12 que no se ve aquí, ¿verdad?, que son entonces las que están ubicadas en el polo frontal. Y vio que cuando se estimulaban estas áreas tenían que ver con el comportamiento del individuo, la actitud o la acción que tomaba el individuo ante determinadas situaciones de la vida cotidiana. En resumen, el comportamiento del individuo. Incluso ahí se encontró que es asiento de cierta parte de la inteligencia, de la forma de la atención del individuo, de la concentración del individuo. Aquellos individuos que son muy distraídos, ¿verdad?, entonces tienen poquitas neuronas aquí. Aquellos que no pueden una bullita ponen en un lado porque se les va la concentración. Entonces, esto tiene que ver con estas áreas de la corteza cerebral. También tiene que ver esta área con la continuidad de la actividad conductual del individuo, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que cuando les producen lo que se llama la ablación, esto lo usaban mucho en los psiquiátricos anteriormente, a esos locos que eran muy agresivos, agarraban y le hacían electroshock. Y esos electroshock se los ponían aquí con unos conductores, ¿verdad?, unos electrodos, le metían un palito en la boca. Bueno, le metíamos, pero yo le ponía también. Sí, yo trabajé en el psiquiátrico de enfermero cuando yo estudiaba. Yo trabajé cuando estaba en el 8º semestre, 9º semestre, yo era enfermero. Y yo trabajé en todos los servicios del hospital, medicina, cirugía, psiquiátrico, emergencia. Y cuando pasé por el psiquiátrico, ahí agarrábamos a los locos. Y cuando había que salir el electroshock, le metían un palito aquí y después viene la descarga. Entonces quedaban como bobaí. Entonces eso era solamente con los locos agresivos. Entonces las personas que son agresivas, entonces se le hace electroshock. Y entonces eso le moldea la conducta. O sea, los hace más dóciles. Sí. Eso fue lo que le hicieron a Mandela. O sea que Mandela tuvo 30 años preso. Era un revolucionario allá en África, en Sudáfrica, cuando mandaba el apartheid. Entonces, bueno, este era como el Fidel Castro de allá de Cuba. Lo agarraron preso a los 30 años y lo soltaron a los 60. Entonces, a ese señor le metían electroshock.
Entonces, bueno, claro, esas eran conductas que se hacían antes, ahorita no se usa eso. Ahorita se usan otros métodos más dóciles. Entonces, es para dominar la conducta agresiva del individuo, que asienta en el lóbulo frontal. O sea, en esta área que se llama área prefrontal. Prefrontal. Área prefrontal. Entonces, ya saben, tienen entonces en el lóbulo frontal área motora, tienen área premotora y tienen área prefrontal. También en el lóbulo frontal tenemos unas áreas, hay varias, y aquí vamos a utilizar esta y una que está aquí, cerca de la 46, en el giro medio del lóbulo frontal, ¿verdad? Que tienen que ver con el lenguaje. Por ejemplo, la 45 y la 44. La 45 vean que está en la parte triangular, mientras que la 44 está en la porción opercular del giro frontal inferior. Eso tiene que ver con el lenguaje articulado, el lenguaje hablado. Es lo que se conoce entonces como el área del lenguaje de Broca. Área del lenguaje de Broca, que algunos autores dicen que también agarra la 47. Y en la 46, por detrás de la 46, en el giro frontal medio, tenemos entonces lo que se llama el área de Exner, que ese es un área, ¿verdad?, que también tiene que ver con el lenguaje hablado. Pero tiene que ver con, no con el lenguaje hablado, sino con el lenguaje escrito. Y el lenguaje escrito es lo que tú haces en un papel, lo que escribes. Y lo que tú escribes en un papel tiene que llevar coordinación. Ajá, para que sea una escritura que se entienda o que le entienda el que lee lo que tú estás escribiendo. Porque hay personas que, por ejemplo, entienden lo que oyen o lo que leen, pero cuando van a escribir no se entiende lo que escribe. Entonces tienen lesiones en esta área. Que es el área de la escritura, de Exner, E-X-N-E-R. Y esa alteración, cuando se lesiona esa área, entonces se produce lo que se llama la agrafia, ¿verdad? Que es una alteración donde el individuo no puede escribir oraciones en forma coordinada o que tengan un sentido logístico. ¿Estamos? Okay. Mientras que acá, él puede estar oyendo lo que le dicen, él puede estar leyendo bien, pero no puede hablar. Y si habla cosas incoherentes. Por ejemplo, tú le estás diciendo, mira, la ventana es... Ah, bueno, aquí sucede, aquí hay muchos que tienen lesión en el área 44 y 45. En la mañana vine yo y le dije, aquí está la asistencia. Escriban ahí su nombre, el apellido y ponen la cédula. Ajá, Después, ok, como ya se estaba haciendo tarde, bueno, escriban nada más que el nombre y apellido, no pongan la cédula. Y seguían poniendo nombre, apellido y cédula. Que pongan el nombre y el apellido, nombre, apellido y cédula. O sea, oyen, pero cuando van a escribir, entonces escriben lo que no se les dice. Entonces, es área de Exner, ¿verdad? Ahora, cuando tú, por ejemplo, le dices, mira, dime la letra de la canción tal, él oye la orden, ¿no? Pero cuando va a hablar, entonces, si tiene lesión del área 44 y 45, o también si se sabe, si no se sabe la canción, pues de repente no se sabe la letra y no te la dice, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una canción que todo el mundo se la sabe, ¿cuál es? El himno nacional. Bueno, cántame el himno nacional. Ahí empieza el problema. Si tienen problemas en el área 44 y 45, se puede decir, Gloria, el pueblo bravo, y empieza a hablar otras cosas. Entonces, todo lo dice, pero en forma desordenada. No hay una coherencia que otro que lo está oyendo lo entienda. Entonces, esto se llama ahí disartria. Disartria. O sea, alteración en la emisión de las palabras en forma coherente. Disartria. O también la pueden decir dislalia. Ay, no, disartria está mejor. Disartria está mejor, porque ahí se acuerdan de artria, que es articular palabras. Ahora, cuando no, tú le dices, canta el himno,
y no le sale nada, no, entonces se llama anartria. Entonces, la anartria es un tipo de distancia más grave, o sea, no puede articular palabras. Entonces, esa es lesión del área 44. Pasamos entonces al lóbulo parietal. ¿Qué áreas de Brodmann tenemos en el lóbulo parietal? Entonces tenemos el giro post-central, la parte superior. Tenemos entonces, porque está en amarillo, vean, sería entonces el área 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Esta es un área somatosensorial, mientras que el área que está delante es un área somatomotora. Okay. ¿Qué quiere decir área somatosensorial? Es un área que va a recibir aferencias, ¿verdad?, que vienen de la superficie de la piel, ¿verdad?, que puede venir de las vísceras, que puede venir de los tendones, que puede venir de las articulaciones, o sea, aferencias sensoriales. ¿Y a dónde tienen que llegar esas aferencias sensoriales que vienen del cuerpo antes de llegar a la corteza? Al tálamo. ¿Y a qué parte del tálamo? Como es aferencia sensorial general, van a llegar entonces al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí entonces que se van a relevar y se van a ir hacia la corteza 3. Pero si ustedes buscan este giro hacia la parte inferior, llegando a el surco lateral, van a ver entonces un área de Brodmann que se llama el área 43. Y esta área 43 tiene que ver con la sensibilidad especial, es decir, el gusto. Entonces las sensaciones gustativas llegan al área 43 de Brodmann. En el giro, lo que le estoy hablando aquí, cuando le hablo del área 4, le estoy hablando de áreas motoras primarias. Pero cuando le hablo del área 6, del área 8, y de las 9, 10 y 11 y 12, estoy hablando de áreas premotoras. No son áreas motoras primarias, sino que son áreas premotoras o prefrontales, que las pueden llamar entonces áreas, como en la parte sensorial, secundarias. Entonces, el área que se encuentra, o la región que se encuentra, o el giro que se encuentra en la región parietal superior, tenemos dos áreas de Brodmann que son las 5 y las 7. ¿Verdad? Las 5 y las 7, que son áreas somatosensoriales, pero secundarias o de asociación. Es decir, que la sensibilidad que llega al área 3, 1 y 2 las pasa entonces al área 5 y 7 para que puedan ser interpretadas. Entonces son áreas de comprensión, áreas de interpretación, las áreas secundarias o las áreas de asociación. Es decir, que mientras te llegue la sensibilidad, así te pueden poner algo caliente, la llama de un fósforo ahí, y eso llega al área 3, 1 y 2. Y hasta que no le dé la gana a esa área de mandarla para la 5 y la 7, así te pueden quemar la piel y tú no haces nada. Tú sientes que te toca, sientes que te... porque eso llegó al área primaria. Pero para que se interprete y se dé la respuesta, si eso es caliente, si es frío, si te están apretando, si te están agarrando con la mano completa en forma fuerte, o si te están tocando suavemente, eso tiene entonces que pasar al área secundaria de asociación, al área 5 y 7. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos algo con la yema de los dedos, entonces buscamos la tersura. Sabemos si estamos tocando algo de madera, sabemos si estamos tocando una barra de hierro, sabemos si estamos entonces en qué posición está mi miembro superior en el espacio, porque acuérdense que ahí llega también información de propiocepción, dónde tengo mi codo, dónde tengo mi muñeca, dónde tengo mi rodilla. Entonces eso se llama, cuando hay lesión de esa área, entonces se llama asterognosia. ¿Por qué? Porque es una dificultad para yo reconocer la ubicación en el espacio de mi cuerpo y para reconocer, por ejemplo, las sensaciones exteroceptivas. No reconozco, por ejemplo, si es una moneda, no reconozco si es algo cuadrado, no reconozco si es algo redondo, si me están tocando con un alfiler. Eso se llama entonces área 5 y 7. Pero también en este giro, ¿verdad?, voy a tener en la parte posterior, ¿verdad?,
lobo central, voy a tener también lo que se llama el área primaria vestibular. El área primaria vestibular. Y también encuentro en el llamado, en los labios del surco intraparietal, también te encuentro áreas vestibulares primarias. O sea, en esta parte y en esta parte. Y ya saben, les dije, en el lóbulo de la ínsula encuentro entonces áreas vestibulares secundarias o de asociación. Pasamos entonces al giro o al lobulillo parietal inferior. Y ahí tengo dos giros, el supramarginal y el angular. Entonces, en el supramarginal tengo el área 40 de Brodmann y en el área angular o el ciclo angular tengo el área 39 de Brodmann. Y esas áreas tienen que ver con el lenguaje. Es decir, lo que yo leo, si yo leo algo, entonces yo tengo que entender lo que estoy leyendo. Porque si no entiendo, no me lo aprendo. Entonces, hay personas que leen ese párrafo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Dame la idea principal. ¿Ah? No son capaces de decirte el contexto, la idea principal de ese párrafo. Entonces, estos señores tienen lesión en el área 40 y el área 39. A menos de que tenga un problema de déficit de desarrollo intelectual. Acuérdense que hay los niños que están en escuelas especiales que tienen problemas entonces para el aprendizaje. Entonces, esas personas que son normales y que de repente tuvieron un accidente o de repente le dio una hemorragia cerebral o le dio una trombosis y quedó, que después no entiende lo que lee, entonces el problema fue a nivel del área 40 y del área 30. O sea, él lee, pero no entiende lo que lee. Entonces tú le preguntas, entonces él habla fluidamente, habla bien, ¿verdad? Pero es incapaz de decirte lo que leyó, o por lo menos darte un resumen de lo que leyó. Entonces eso es lo que se llama la ceguera verbal. Se lee, pero es como que no leyera. Entonces eso es por lesión del área 40 y del área 39. Y estas áreas tienen relación mediante fibras con el área 17, el área 18 y el área 19 que están en el lóbulo occipital. Claro, porque tú sin los globos oculares, sin la retina no puedes leer. Bueno, a menos de que aprendas el sistema Braille. Pues. Pero eso es más que todo para los ciegos, ¿no? O sea, aquellas personas que son ciegos de toda la vida. Vean, si esa persona es ciega, él desarrolla otros sentidos. Entonces, ese es lo bueno del sistema nervioso, que te desarrolla los ojos en las manos. Entonces, el ciego tiene una habilidad para reconocer por los oídos, por los sentidos de la audición y del tacto, prácticamente lee con la yema de los dedos. Entonces, incluso hay hasta celulares ahorita para ciegos. Él puede tener su área 49 bien, 39 y su área 40, pero no puede leer porque tiene un problema a nivel, puede ser de la retina, puede ser que nació con un defecto en el nervio óptico, puede ser que nació con un problema en el fascículo de Gratiolet, que es el que lleva o el cuerpo geniculado lateral, o en los bordes del área 17, cualquier problemita que no lo deja ver, o que nació sin bastones o conos, entonces tampoco va a poder ver. Entonces, él desarrolla otros sentidos. Bueno, mira, ahorita depende del grado de lesión también. Porque vea, ahorita hay, por ejemplo, la neurocirugía y la microneurocirugía, que es para reparar nervios. Agarran los nervios y entonces en el perineuro lo van a... ¿Pero qué? Tú lo empatas, pero por fuera, pero por dentro. Entonces, acuérdate que por un nervio, suponte que se rompió, ahí van millones de axones. Entonces, y de los millones de axones dígame si es el noveno, van aferentes generales especiales. Mira, van
de todas las modalidades, aferentes, eferentes, sensoriales, simpáticas, parasimpáticas. Entonces tú los pones punta con punta. Pero viene entonces un axón motor y bajó y se entremezcló con un sensorial. Vino para acá un aferente y se mezcló con un eferente. Entonces ahí lo que establece es un circuito, cortocircuito. Ese poco el cable empieza a echar chispa. Y entonces nunca hay conducción. A veces se ha logrado, con las mejores de la cirugía, se han logrado un cierto porcentaje de recuperación. Pero también tenemos que tomar en cuenta que a veces las puntas de los extremos del nervio que fue cortado se enrollan. Entonces nunca se encuentran, sino que ellos cuando no encuentran su amigo, por ejemplo, el aferente 1.200.000, yo tengo que encontrar al aferente de 1.200.000 que viene de allá. El 999.999 tiene que buscar al 9.999 que venía también ahí. Imagínense que agarren un paquete de espaguetis, córtenlo así y véanlo así. Ahora punten. Entonces es muy raro que el número 4 que quedó en este lado se junte con el número 4 que quedó al otro lado. El número 20.000 que estaba aquí se junta con el 20.000 que estaba allá. Eso es bastante difícil. Y cuando no, los nervios cuando van buscando al amigo y no lo encuentran, se enrollan. Y entonces forman lo que se llama neuromas. Y esos neuromas son dolorosos y dan corrientazos. ¿Por qué? Porque esta punta está bailando ahí y no encuentra al amigo. Y entonces choque es como tener un cable pelado chocando con otro cable, entonces está echando chispa. Y eso da corrientazos, dolores, y entonces a veces es preferible hasta cortarle el miembro al paciente, o la pierna o el brazo, para que no sufra de los dolores. Sí. Un miembro, sí. O a menos de que tú, por ejemplo, le hagas infiltraciones, le cortes, pero entonces, ¿qué pasa si tú no reparas ese nervio? Si lo reparas, corres la buena suerte, puedes tener éxito y se recupera en un 30%, 40%, y hay movilidad parcial de a donde vive ese nervio. Pero si, por ejemplo, no hay buen éxito, o si el nervio no es reparado, entonces empieza la atrofia, se le empieza a secar el miembro, y entonces el miembro queda como un apéndice sin acción, que no hace nada. Ok, entonces área 40 y área 39 tienen que ver con qué? Con el lenguaje, pero con lo que uno lee. Y si tú interpretas lo que tú lees, eso tiene que tener conexión con quién, con un área donde tú articules palabras para que cuando te pregunten, digamos un resumen de eso, tú digas, bueno, este trozo refiere de la batalla de Carabobo en el año 1800, y le da un resumen. Entonces tiene que haber conexión entre esta área 40 y 39 con quién, con la 44 y la 45. Tiene que haber una conexión ahí. Y esa área también tiene que tener conexión, además de tener conexión con el 17, 18 y 19, con esta que están acá. 41, 42 y la 22. 41, 42 y la 22. El área 41 y la 42 están en los giros transversos de Hertz. ¿Que están dónde? En el giro temporal superior. Y son áreas primarias, especialmente la 41. Es un área primaria de la audición. Es decir, los sonidos que son recogidos por el pabellón auricular pasa por una serie de núcleos hasta que llega a ¿dónde? Al cuerpo geniculado medial, y el cuerpo geniculado medial lo envía al área 41, que es el área primaria de la audición. Pero solamente ahí se perciben los sonidos. Para que se interprete el sonido, a veces es un sonido grave, un sonido agudo, o si es una música agradable, una música desagradable, tiene que pasar al área 22. Que el área 22 entonces está rodeando al área 41 y 42 y se dirige hacia atrás, hacia la parte posterior del giro temporal superior. Y esa área 22, junto con la 39 y la 40, forma lo que se llama el área del lenguaje de Wernicke. Área del lenguaje de Wernicke. Mientras que esta que está acá, la 45 y la 44, es el área del lenguaje de Broca.
Y tiene que haber conexiones entre el área de Wernicke y el área de Broca, para que cuando tú leas con el área 40 y 39, y 40 y 39, tú puedas expresar lo que lees y no haya ceguera verbal. Y cuando tú oigas por el área 41, que te comprenda o se interprete en el área 42 y se la pase al área 22, el área 22 se la pase a la 39 y la 39 se la pase a la 45, y entonces tú puedas hablar y decir: la música trata de Beethoven, la quinta sinfonía de Beethoven. Pero usted lo que van a decir, esta es una bachata. Ok, entonces ahí vean esta conexión entonces entre las áreas de la audición y las áreas de Broca. El área 22, perdón, el área de Wernicke. El área 22 de Wernicke, a la vez que interpreta, puede lesionarse, ¿verdad? Y si se lesiona, entonces pero ya no se va a mandar, o no se va a enviar al área 39 y 40 los estímulos sonoros. Entonces la persona tú puedes gritarle en el oído y él no sabe, no interpreta, no comprende lo que le están hablando. Tú le puedes decir: el corazón tiene cuatro cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y él, como que si le estuviera hablando en chino, le entra por aquí y le sale por aquí. Mira, muchacho, ándate, métete para ese salón, que no sé qué más, que estás afuera, que tenemos un examen. Y los muchachos para la reja. Mira, muchacho, de la reja para allá. Y tú te descuidas y los muchachos para adentro. Entonces, esos señores tienen lesionados el área 22 de Bromba, porque escucha y escucha y escucha y no entiende lo que escucha. Entonces, por ejemplo, cuando van los estudiantes a estudiar, hay unos que oyen la clase y se la aprenden. Entonces les gusta que la otra persona le lea, porque él oyendo, se aprendió la clase. Pero si tiene lesión del área 22, tú te puedes leer la clase 40,000 veces y él no se la aprendió. ¿Por qué? Porque hay lesión entonces del área 22. Es importante reconocer que hay un paquete de fibra que conecta el área 22, la 41, la 42, la 39, la 40 con la 44 y la 40. Que se llama esto lo vamos a ver cuando veamos cerebro interno. Vamos a ver los fascículos que unen las áreas. Y esta se llama, este paquete de fibra se llama el haz arqueado. Entonces el haz arqueado ya comunica todas estas áreas que están en el lóbulo temporal superior, llega al giro angular, llega al giro supramarginal y llega entonces finalmente conecta con el área del lenguaje de Broca. Si tú lesionas las áreas del lenguaje de Broca, entonces está produciendo una fascia. Si tú lesionas el área del lenguaje de Wernicke, también estás produciendo una fascia. Y si lesionas el haz que las une, también está produciendo una afasia, pero tienen diferentes denominaciones. Si lesionas entonces la afasia se llama afasia de conducción, porque no hay quien conduzca el impulso. Si lesionas entonces el área del lenguaje de Broca, entonces está produciendo una afasia de expresión, una afasia motora, porque no hay movimiento, no hay palabras. En cambio que si lesiona el área de Wernicke, el lenguaje está produciendo entonces una afasia de comprensión, una afasia sensorial, no motora, sino sensorial, o de comprensión. Luego pasamos entonces al lóbulo occipital. En el lóbulo occipital entonces tenemos un área que se llama el área 17, que es el área primaria de la visión. Muy bien, ahí llegan entonces los impulsos visuales, pero no se ve todavía. Para poder ver, entonces tenemos que este impulso pasarlo al área 18 y la 19. Ahí entonces, en estas áreas son las llamadas áreas secundarias o áreas de asociación de la visión. Ahí es donde se interpreta, se le da forma
a las figuras que tú ves. Ahí entonces empiezas a entender que es un carro, que es una persona, que es un radio, que es una mesa, que es una silla. Pero entonces para darle color y darle forma y darle dimensión, tiene que pasar a la otra área. Entonces de aquí, el área 18 y 19, tiene que pasarla a la 21 y a la 22. Perdón, a la 20. A la 21 y a la 20. Están ahí moscas. A la 21 y a la 20. Cuando la pasa a la 21, incluso la pasa a la 37 también. Cuando la pasa a la 21 es para que la persona le dé dimensión a la figura. Saber si algo es redondo, saber si algo tiene altura, si tiene ancho, si tiene profundidad, saber si es un cubo, saber si es un cuadrado. Incluso tú hasta puedes dar las dimensiones. Por ejemplo, tú ves esta pared y tú dices, bueno, esta pared debe tener unos 3, 4 metros más o menos. Tú ves aquel aire acondicionado y sabes que tiene ancho, que tiene largo y que tiene altura. Y sabes más o menos cuánto puede tener de ancho, de largo y de altura. Cuando la pasas al área 20 es para que le des color. Mientras no pases para acá, todos los estás viendo en blanco y negro. Entonces pasas a ver los de color cuando lo pasas al área 20. Entonces es una área que va secundaria que asocia entonces la figura con el color. Y cuando lo pasas al área 37 es entonces para reconocer rostros. Entonces cuando tú tienes leccionado el área 37, no reconoce los rostros ni siquiera de las personas más allegadas a ti, sino de tus familiares. Alzheimer. El Alzheimer sí es una enfermedad degenerativa que ataca, pues no digo esta, ataca todas las áreas del encéfalo. Daltonismo es un defecto, ¿verdad?, de confundir los colores. Entonces confunde generalmente el verde con el rojo, ¿no es? El verde con el rojo. Es una persona daltónica. Entonces, ahí puede haber lesión entonces del área 20. Lesión del área 20 confunde los colores. Claro, debe de tener otras alteraciones en la cámara del ojo. En la retina, puede ser los pigmentos de la retina. ¿Qué más? ¿Seguimos? Por fin salimos de esa, ¿verdad? La 38 está en el polo frontal. Esta tiene que ver con el temporal, perdón. El polo temporal. Ya el cansancio me está haciendo efecto, ¿verdad? En el polo temporal. La 38 entonces la encontramos en el polo temporal. Esta tiene que ver con la olfacción. Aunque el área primaria de la olfacción, dice Bronman, que él no le da numeración al área primaria de la olfacción. Que él le da numeración es al área secundaria de la olfacción, que es la 28. La 28, la secundaria. Esta es la primaria. Seguimos. Pero como estamos siguiendo a Bronman, la siguiente. No, la secundaria. Seguimos, dale. Adelante. Dale. 38 la primaria. Entonces vean, con la cara medial, entonces tenemos el área, acuérdense que cuando viene de aquí del bulbo olfatorio, tracto olfatorio y después de la estría lateral entonces llega acá, a lo que se llama el área prepiriforme. El área prepiriforme la consideran como el área primaria, por eso es que Bronman no le da a esta área, no le da número. Entonces, el área primaria, entonces se encuentra en el área prepiriforme, en el área periamigdaloide, que ahí es donde agarra parte del área 38. Y luego entonces la pasa al área 28, que es el área entorrinal, que es el área secundaria de la olfacción. Luego tenemos el giro del cíngulo. Y en el giro del cíngulo tenemos áreas que van desde la 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Entonces, en la 23 a la
la 35 ya saben que la van a buscar en el giro del cíngulo. Y esas son áreas que tienen que ver con la conducta emocional, con el estado de ánimo del individuo, con su alegría, con su tristeza, con sus frustraciones, con sus emociones, con sus amores, con el enamoramiento, con la búsqueda de pareja, con la perpetuación de la especie, con la autoconservación, la autoalimentación, la saciedad, el hambre, todo eso tiene, y ellas tienen conexiones con el hipotálamo. Y también tiene áreas, ¿verdad?, o núcleos que tienen que ver con la sed, con el hambre, la saciedad, etc. Equilibrio hidroelectrolítico. Seguimos. ¿Anterior a esa? ¿Anterior? Ajá. Adelante. Ahí. Entonces tienen un resumido, ¿verdad?, de todo lo que acabamos de hablar. La ubicación entonces del área de Broca, la ubicación entonces del área justo, la ubicación del área auditiva, la ubicación del área de Wernicke, del área 39 y 40, o sea, del área del lenguaje. O sea, todas las áreas que tienen que ver con el lenguaje, la audición, la visión. Seguimos. Hasta la olfacción, ¿verdad? Los psicópatas, eso es un mundo aparte. Porque el psicópata, más que todo, lo que, bueno, entre los psicópatas están los que tienen delirio de persecución, que creen que todo el mundo le quiere hacer daño. Y otros que son más bien los que agreden, los que hacen daño. Entonces, eso tienen el trastorno de conducta, área prefrontal. Eso entonces el desarrollo. Y a lo que se desarrolla, por ejemplo, el sistema, la libido, el sistema límbico. Ahí, mira, los retrasados mentales, por ejemplo, los mongolitos, ellos sí, son mongolitos. Síndrome de Down. ¿Sí? Bueno, estoy hablando en lenguaje coloquial y lenguaje científico. Síndrome de Down y los mongolitos. Ellos tienen exacerbado el sistema límbico. Acuérdense que el sistema límbico es un sistema más antiguo que el sistema neocortical. Entonces, el hombre se caracteriza porque la neocorteza se sobrepuso a los demás sistemas arquipaliales y paleopaliales. Y entonces dominaron, el neopalio dominó, y entonces los instintos primitivos quedaron relegados. Porque si el hombre tuviera, como el primate más antiguo, o sea, hubiera superposición de el paleopalio, del archipalio sobre el neopalio, entonces fuéramos todavía caminando en cuatro patas, como hacen los monos, como hacen los... Entonces, en la evolución, nosotros pudimos ponernos erectos y pudimos caminar porque el hombre fue el que ocupó la parte de la escala zoológica más alta debido a su desarrollo de su neocorteza. Y luego que él se le desarrolló su neocorteza, que él pudo caminar erecto, entonces venía el problema de hablar. Y si él nunca habló, ¿cómo hablaba? Entonces lo primero que empezó fue comunicarse por señas, para hacerse entender con los demás. Y entonces por eso es que primero está la parte auditiva, la parte de las gesticulaciones, antes de la parte articulada del lenguaje. Claro. Más de lo mismo. Seguimos. Y aquí tienen el famoso A arqueado, comunicando entonces el área 39 y el área 40 con el área de Broca. Y vean ustedes entonces los músculos motor que están en el giro pre-central. Están representadas somatotópicamente las distintas partes del cuerpo humano motor. Entonces, en la parte inferior del giro, cerca del surco lateral, tenemos entonces los músculos de la laringe, o sea, los músculos que mueven las cuerdas vocales. Por eso es que el área de Broca, de la articulación de la palabra, que está cerquita
esta área donde está representada las cuerdas vocales, entonces tiene conexiones con esta área. Porque si no tuviera conexiones, por más desarrollada que tuviera Broca, no puede hablar. Entonces, ¿cómo articula palabras? Luego entonces tenemos representado más arriba la cara, ¿verdad? La lengua, más arriba los brazos, el cuello, más arriba entonces el tronco. Aquí las piernas están más representadas, las piernas son de la cara medial. Ahí solamente, por la cara lateral solamente hasta el tronco y las caderas podemos ver. Ya por la cara medial está representada entonces el muslo, la rodilla, las piernas, los tobillos y los pies. Seguimos. Ahí está. Entonces, el homúnculo motor. Vean ustedes entonces que la cara y la mano son los que ocupan la mayor área del giro precentral. Quiere decir entonces que ahí es donde están acumuladas la mayor cantidad de células piramidales que le envían esas fibras a los músculos de la mano y a los músculos de la cara. ¿Por qué? Porque con la cara entonces que nosotros expresamos mediante gesticulaciones lo que queremos. Nosotros podemos quedarnos con las manos amarradas y nosotros podemos expresarnos con la cara. Entonces, puedes hablar y expresar y señalar con la cara, ¿verdad? Con los músculos de la cara. Y la mano, porque también es donde, a través de los músculos de la mano, podemos hacer entonces movimientos voluntarios, incluso finos, como firmar, escribir, agarrar un lápiz, hacer acción prensil fina. Y de los músculos de la mano, vean que el que tiene mayor representación de esta corteza es los músculos del pulgar. Pulgar. Seguimos. El homúnculo sensorial, donde ven entonces una mayor representación sensorial a nivel de la mano también y a nivel de la cara. Específicamente de la cara, los labios. Seguimos. Y bueno, eso es lo que les quiero decir a ustedes. Pónganse a hacer ejercicio con ese cerebro, porque ya entraron en neuroanatomía.